Bien, yo les voy a explicar el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Este tema de lo que trata es de la descripción del movimiento de una partícula en un intervalo de tiempo. Y en esta diapositiva lo que podemos ver es la trayectoria que sigue esta partícula. En la primera gráfica nos muestra cuando la velocidad es positiva, por eso tiende a inclinarse la gráfica hacia la derecha. En la segunda gráfica se inclina hacia la izquierda porque es una velocidad negativa. En este caso, lo que describe la velocidad sería la pendiente, porque es una diferencia del punto final menos el punto inicial. Normalmente la pendiente de una gráfica viene siendo la diferencia del eje de la X del punto final menos el punto inicial entre la posición de X del punto final menos el punto inicial. En este caso, para sacar la velocidad lo que tenemos que hacer es graficar en los ejes X y Y la posición y el tiempo en el cual transcurre el desplazamiento de esa partícula. Bien, entonces, como habíamos dicho anteriormente, lo que va a describir la velocidad va a ser la pendiente de esa gráfica. Entonces tenemos que para sacar la velocidad es la diferencia del eje de las Y entre la diferencia del eje de las X. En este caso graficamos en el eje de las Y la posición. Entonces sería la posición final menos la posición inicial entre, en este caso pusimos en el eje de las X el tiempo. Entonces sería el tiempo final menos el tiempo inicial. Para casos más sencillos quedaría velocidad es igual a la diferencia de la posición entre un intervalo de tiempo. Y ahora el siguiente punto sería la aceleración. El fenómeno se describe de igual forma con una gráfica, pero ahora en el eje de las Y vamos a graficar la velocidad y en el eje de las X el tiempo. Y es lo mismo. Como es una pendiente es la diferencia del punto final menos el punto inicial. Y al final la fórmula quedaría, aceleración igual a la diferencia de velocidad del punto final menos el inicial entre ese intervalo de tiempo en el cual sucede ese desplazamiento de la partícula. Muy bien, para continuar con este tema vamos a resolver un ejemplo para que quede más claro. En este caso proseguimos con este siguiente ejemplo. Un automóvil se desplaza en línea recta de modo que durante un corto tiempo su velocidad está definida por velocidad es igual a 3t cuadrada más 2t. Esto en las unidades de pies sobre segundos, donde t está en segundos. Lo que pide este problema sería determinar su posición y aceleración cuando transcurrió un tiempo de 3 segundos. Nos dicen también que cuando el tiempo es igual a 0, tenemos una posición igual a 0. Proseguimos a poner los datos en orden. Tendríamos que la velocidad es igual a 3t cuadrada más 2t. Y tenemos esta condición inicial. T es igual a 0 cuando la posición es igual a 0. Lo que nos pide el problema sería que cuando transcurrió un tiempo de 3 segundos, calculemos cuánto se desplazó esa partícula y su aceleración. Bien, para esto vamos a necesitar la fórmula anterior que sería de la velocidad. Esto, como ya habíamos visto, tenemos que velocidad es igual a 3t cuadrada más 2t. Entonces lo sustituimos en la fórmula siguiente. De velocidad es igual a la diferencia de la posición entre la diferencial del tiempo. Entonces nos quedaría 3t cuadrada más 2t es igual a la diferencial de la distancia entre la diferencial del tiempo. Prosiguiendo, vamos a hacer una separación de variables. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dejar los mismos términos de un solo lado. En este caso, los términos que tengan tiempo los vamos a dejar del lado izquierdo y los términos que tengan posición los vamos a dejar del lado derecho. Bien, entonces nos quedaría 3t cuadrada más 2t, todo eso multiplicando por la diferencial del tiempo. Eso es igual a la diferencial de la posición o la diferencial de la distancia, que es lo mismo. Bien, lo siguiente a realizar sería integrar esas dos ecuaciones. Estas integrales van a ser evaluadas desde el punto 0 hasta un tiempo t y desde una posición 0 hasta una posición d.
En este caso, como ya sabemos, las integrales se resuelven de la siguiente forma. Cuando tienes x a la n, tu resultado o la integral ya resuelta sería x a la n más 1 entre n más 1. Entonces, nosotros tenemos la integral de 3t cuadrada más 2t. Esto sería igual a t cúbica más 2 más t cuadrada, igual a la posición. Pero como lo tenemos que evaluar desde 0 a t, por eso tenemos esta fórmula. D menos 0 igual a t cuadrada menos 0 al cubo más t al cuadrado menos 0 al cuadrado. Resolviendo eso nos queda distancia o posición es igual al tiempo al cubo más el tiempo al cuadrado. Entonces ya tenemos una fórmula para resolver la distancia o la posición. Entonces, volviendo a lo que nos pide el problema, nos pide la posición en un tiempo de 3 segundos. Entonces ya lo único que tenemos que realizar sería sustituir en la fórmula los 3 segundos. Entonces nos quedaría la fórmula como distancia es igual a los 3 segundos al cubo más los 3 segundos al cuadrado. Y eso nos da un resultado de 36 pies. Eso quiere decir que la partícula desde el punto 0, transcurriendo estos 3 segundos, se desplazó 36 pies. Ahora, el siguiente punto que nos pide es la aceleración. Entonces, como ya habíamos visto en la teoría, la aceleración se calcula con la diferencial de la velocidad entre la diferencial del tiempo. Y volviendo a la fórmula inicial que nos da el problema, velocidad es igual a 3t cuadrada más 2t, lo sustituimos en la fórmula y nos quedaría aceleración es igual a la diferencial de 3t cuadrada más 2t entre la diferencial del tiempo. Esto es una derivada. Entonces, como ya sabemos, las derivadas se pueden poner de esta forma o separarlas en dos. Entonces, como ya sabemos, las derivadas se resuelven cuando es x a la n, el resultado de esa derivada es n por x a la n menos 1. Entonces tenemos la derivada de 3t cuadrada entre la diferencial del tiempo más la derivada de 2t entre la diferencial del tiempo. Eso nos daría una aceleración que es igual a 6t más 2. Ya tenemos nuestra fórmula para resolver la aceleración. Entonces proseguimos a sustituir o evaluar la fórmula con ese tiempo que nos había dado el problema de 3 segundos. Entonces nos quedaría la fórmula: aceleración es igual a 6 por los 3 segundos más 2. Y eso nos da una aceleración de 20 pies sobre segundo al cuadrado. Y con esto terminamos el ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo ya? Era cuarto redondo. Eran cortinas. Sí. Las que dividían el baño, las que dividían los cuartos. Eran cortinas. Y la morra, yo iba, la morra bien humilde, cabrón, así era. Y cuando pegué con este güey, pues yo no entendía de dónde venía. Dije, a ver,